Hermano, buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, la alegría en mi corazón de estar en sus hogares estudiando este libro maravilloso de Apocalipsis. Estamos haciendo un estudio, un exégesis completo de todo el libro de Apocalipsis. Mire, ya estamos en el capítulo 9, tan rápido, ¿verdad? Los días se pasan volando, volando. Hace poco estábamos hablando, la semana pasada, sobre este capítulo 8. Y ahora fíjese, ya estamos en el 9 y los días han pasado tan rápido que vamos a abarcar esta porción bíblica. Amados de Dios, vamos a tener esta meditación en tres partes, en tres secciones. La primera sección es la estrella que cayó del cielo a la tierra. La segunda sección es que el abismo se va a dar de la apertura, se va a abrir el abismo. Y la tercera es la libertad de los 4 ángeles más peligrosos que se tienen atados y que se van a desatar. Entonces vamos a empezar con la primera parte que dice la estrella que cayó del cielo, del versículo 1 y versículo 2 del capítulo 9 de Apocalipsis. Dice así la palabra del Señor: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Muy bien, acá habla sobre una estrella. En Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 20, nos dice de que a los ángeles también se les dice estrellas. Así que muchos estudiosos de la Biblia dicen de que este ángel era el mismo Señor Jesucristo que viene a la tierra para hacer los juicios que se está hablando en todo el libro de Apocalipsis, en el toque de las trompetas sobre todo. Pero si nosotros intensificamos nuestra visión y nuestro estudio, vamos a encontrar que no se trata de nuestro Señor Jesucristo, sino que es un ángel, y que, ¿por qué digo esto? Por dos motivos. El primer motivo es que a Jesús ya no se le llama el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento Jesús se representaba como el ángel de Jehová. Noten que en todo el libro de Apocalipsis ya no se habla de Jesús como el ángel de Jehová. Y Jesús ya tiene un cuerpo de carne y huesos, como él mismo lo dijo. Así que no se trata de Jesucristo. Por otro lado, la Biblia dice en este versículo 1, dice de que cayó desde el cielo a la tierra. Y esta palabra cayó es la palabra de raíz pipto y está en participio pretérito perfecto, lo cual quiere decir, pretérito está hablando de que algo que ya sucedió. Bien, el mismo Señor Jesucristo lo dijo en Lucas, en el capítulo 10, versículo 18, dijo así el Señor Jesús: yo vi caer a Satanás como un rayo desde el cielo. Así que se trata del mismo Satanás que esta estrella se refiere, es el mismo diablo que está viniendo a la tierra. Y dice que llevó también una llave, y esta llave era para abrir el abismo. Muy bien, entonces entramos a la segunda parte de esta meditación, la apertura del abismo. ¿Qué pasa cuando se abre el abismo? ¿Qué cosa es el abismo? Ahora lo vamos a decir. Vamos a la escritura. Dice textualmente la palabra de Dios: y abrió, dice este ángel, esta estrella, abrió el pozo del abismo y subió, dice, humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días
En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Interesante, amados del Señor, lo que está diciendo acerca sobre la apertura de este abismo. ¿Quiénes estaban en este abismo? Estaban los demonios. Los demonios. Ese lugar donde están presos los demonios. Así que cuando han pasado ya más o menos, más todavía de 2000 años, muchos cristianos hemos mandado a estos demonios que han estado fastidiándonos la paciencia, los hemos mandado al abismo. ¿Por qué sabemos eso? ¿Y por qué lo podemos hacer? Por el poder que nos ha dado el Señor en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos permite tener esa fuerza para mandarlos a estos demonios. Una cierta oportunidad, tuve mucho miedo, no sabía por qué tenía tanto miedo. Y le pregunté al Señor y Dios me confirmó en mi corazón, en mi espíritu, de que había un demonio de miedo. Así que tomé el versículo bíblico en Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y ninguna fuerza os dañará. Así que con ese versículo bíblico le dije: demonio de miedo, vete, fuera. Y este demonio se fue, nunca más. Entonces comenzó a fastidiarme. Otra vez fue un asunto de depresión, una depresión. Dije: me falta alguna vitamina, algo me falta. ¿Por qué estoy así con esta depresión una y otra vez? Es algo horrible tener una depresión. Así que fui al médico, porque no todo tampoco es demonio. Nosotros también enfermamos, el cuerpo también enferma. Y estaba bien, los análisis salieron perfectamente. Entonces algo estaba mal. Entonces todo es un asunto físico, también hay asuntos espirituales. Y estos demonios fastidian la paciencia a los cristianos. A los que no son cristianos no les hace nada, pues ya son de ellos, ¿no? Pero a los cristianos sí que nos fastidian, entonces muchísimo. Por eso es que tenemos que tomar la palabra del Señor y en el nombre de Jesús decirle: Jesús, tú me has dado poder para echar fuera a los demonios al abismo. Ahora, debemos tener bastante cuidado para saber diferenciar que el Seol, donde están las almas de los muertos, es diferente al abismo. El abismo es el lugar donde están presos los demonios. Así que no se deje, hermano, cuando esté fastidiando bastante su vida. De repente no es un asunto físico o biológico, sino que es un asunto espiritual. Así que en el nombre de Jesucristo, si usted está en llenura del Espíritu Santo, puede enviar a estos espíritus malignos, a estos demonios, al abismo. Muy bien, la palabra abismo, hermanos, es la palabra abusos. Perdón, es abusos, que significa un pozo sin fondo. O sea, es un lugar donde los demonios le tienen pavor, le tienen miedo al abismo. ¿Se acuerdan ustedes en Lucas capítulo 8, versículo 26 hasta el 33, cuando el endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Jesús lo echó fuera y ellos rogaban, imploraban, pedían que no les echaran al abismo. Entonces les pidió esto al Señor Jesús, le pidieron que se fueran hacia un hato de cerdos, y así fue. Jesús le dio el permiso, y fíjese, estos cerdos se echaron al mar, prefirieron ahogarse antes de tener a los demonios en su cuerpo, a estos cerdos. Ahora, miren ustedes, hay mucha gente que convive con sus demonios, conviven con los demonios, son peores que estos animalitos que se tiraron al mar y se ahogaron. Ahora, ¿por qué instintivamente los cerdos buscaron el agua? Parece que hay una relación de los demonios que le tienen miedo al agua, o al menos al mar. Porque es muy probable que estos demonios antes tenían un cuerpo, y cuando fueron castigados en el primer diluvio,
porque hubo un diluvio, porque la tierra estaba llena de agua, estos perdieron sus cuerpos, entonces le tienen miedo. Por eso dice la palabra de Dios que cuando un demonio sale de un cuerpo, se van a lugares de desierto, no se van al mar, se van a lugares desérticos. Y también dice la palabra de Dios que estos como desiertos y también en cementerios. Yo no sé por qué algunas personas de acá en Perú, en Chiclayo, muchas personas van a los cementerios cuando son recordados por su cumpleaños. Los difuntos de los familiares se van hasta para comer cerca de la tumba. Imagínense ustedes, dando esa clase de referencias a la gente que vayan a comer en un sitio como el cementerio. Si ustedes quieren ver de alguna manera o sentir a un espíritu maligno, un demonio, vaya a un desierto, o si no a un cementerio. Ahí va a ver usted lo que es sentir algunas cosas del mundo espiritual. Entonces, la palabra para abismo es abusos, y en hebreo es tejón, significa un pozo profundo sin fondo. Muy bien, ahora vamos a la tercera parte. Dice la palabra de Dios que el abismo fue abierto. ¿Cuál era el aspecto de estos demonios? Dice la Biblia que varios aspectos hay acá. Voy a mencionar algunos que están diciendo aquí la palabra de Dios en la versión Reina Valera. Pero déjeme decirle que estos demonios salieron, dice, como langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones. Quizás usted ha leído alguna oportunidad, ojalá que nunca le ha picado un escorpión, pero la picadura de un escorpión con su aguijón dice que causa un dolor indescriptible, que quieren morir la gente porque se revuelcan de dolor, y así que van a salir, dice, como un humo del pozo del abismo, millones y millones de demonios que tienen la forma de langostas. Ahora, estas langostas, ustedes saben muy bien que las langostas aquí en la tierra son animales destructores de todo lo que es vegetal. Todo lo que es vegetal, los árboles, las hojas, lo dejan sin nada. Pero en esta ocasión, estas langostas van a atacar no a los vegetales, sino que van a atacar a los seres humanos. Los seres humanos que son incrédulos, que no creen en el Señor Jesucristo, van a ser atacados con estas langostas, con estos demonios. Bien, dice la palabra de Dios que van a estar atormentados. Dice que van a ser sacados del pozo del abismo para que no matasen, dice el versículo 5, a los hombres, sino para que los atormentasen. Y dice el tiempo, por 5 meses van a ser atormentados toda esta humanidad incrédula y contradictoria contra Dios, gente que no cree en el Señor. Dice que su tormento va a ser como el escorpión. Y dice la palabra de Dios que la gente va a desear morir. El versículo 6 dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces, ¿cuál era el aspecto de estos demonios? Dice así, el versículo 7, el aspecto de las langostas, que eran demonios, eran semejante a caballos preparados para la guerra. O sea que eran unas langostas grandes que se podían montar. Más adelante vemos que hay unos jinetes que lo están montando. Dice la palabra de Dios, en las cabezas tenían como coronas de oro. Ahora, acá es muy importante que entendamos la palabra como. La palabra como. Me gustaría que usted lo subraye, esta palabra como. Esta palabra como, lo tengo aquí apuntado en la palabra del Señor, hermanos, en mi Biblia. Dice como coronas de oro. La palabra amoyos o homoyos, esta palabra quiere decir como. Ahora, mire, cuántas veces, me gustaría que usted lo subraye, cuántas veces menciona esta palabra como. Yo lo he apuntado acá
por lo menos más, cerca de 10 veces se menciona la palabra como. La palabra como es un adverbio de modo, o sea, quiere decir equivalente o parecido a. O sea, no son langostas en sí, sino que como langostas. Dice la palabra de Dios acá también que tenían coronas. La palabra corona es una palabra que connota poder, también gobierno. O sea que estos demonios tenían poder para poder gobernar en su ámbito por 5 meses. Dice también coronas como de oro, o sea, no eran de oro, sino eran como de oro. Esta palabra como, este adverbio, está calificando de que ellos se hacen representar como dioses, o sea, como quien va a gobernar siempre, pero solamente por 5 meses, y van a hacer cosas dolorosas para los seres humanos. Sus caras, dice, eran como caras humanas, o sea, tenían una cara. Los demonios tienen como una cara humana, pero no son humanos, sino que se representan así. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacerse conocer que son muy inteligentes, porque los seres humanos somos bien inteligentes. Entonces ellos dicen que tienen caras humanas. También dice, tenían cabello como cabello de mujer. Una de las cosas que distinguen en la belleza, sobre todo en la mujer, en el ser humano, es el cabello, y el cabello largo. O sea que ellos tenían, estos demonios tenían, dice, cabellos largos. Y dice, y sus dientes eran como de leones, los dientes de león. O sea que eran feroces, eran unos seres feroces. El versículo 9 dice, tenían corazas como corazas de hierro. Es decir, estaban protegidos. Era difícil poder destruirlos. También tenían alas. El versículo 9 dice, y el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros. Así como cuando suenan las turbinas del avión, así de esa manera sonaban, dice, el estruendo con muchos carros de caballo corriendo a la batalla. En el versículo 10 dice, tenían colas como de escorpiones y también aguijones. En sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. O sea, aquí no hay una claridad si este ángel del abismo se refiere a la muerte o se refiere al mismo Satanás, pero ese es el jefe de todos estos demonios. Es muy probable que se refiera a Satanás mismo. Bien, hasta aquí la segunda parte de esta meditación. La tercera parte de esta meditación es la libertad de los 4 ángeles caídos que menciona la palabra del Señor del versículo 12 hasta el versículo 21. Esta libertad de estos ángeles caídos significan que va a haber una matanza terrible, que van a matar a la tercera parte de la humanidad. Dice la palabra de Dios en forma textual la siguiente manera. Dice así, el primer ay, o sea, en la quinta trompeta, dice, el primer ay ya pasó. Aquí vienen 2 ayes más. Después de esto, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Junto al río Éufrates habían 4 ángeles peligrosísimos que van a ser desatados. Ahora fíjese, si en el capítulo 9 los primeros versículos aparecieron estas langostas, eran para poder atormentar a la gente, a la humanidad. Ahora estos 4 ángeles caídos peligrosos van a ser desatados, no para atormentar, sino para matar a las personas. Dice así la palabra de Dios,
y el número del ejército de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. O sea, estas langostas, estos demonios eran montados por unos jinetes. Y 4 de estos ángeles caídos son los jefes de todos estos millones de langostas. Dice 200 millones de demonios. Imagínense todas estas cosas que van a suceder, queridos hermanos y amigos. Ahora, esto no es para tomarlo en forma superficial. Esto para tomarlo en serio. Porque la palabra de Dios nunca se ha equivocado ni ha dado datos falsos. Esto va a suceder. Dios no quiere que usted pase todas estas cosas. Dice la Biblia acá, el versículo 17, así vi en visión, dice el apóstol Juan, los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. O sea, podemos ver aquí cuál es la muerte que ellos van a dar a la humanidad, a la tercera parte de las personas que viven en ese tiempo. La muerte va a ser por fuego, o sea, va a quemarlos. Y también la muerte va a ser por asfixia, con humo y azufre. El versículo 19 dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque las colas, dice, eran como serpientes, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban, dice, a la humanidad. Interesante, mis amados hermanos, cómo dice el Señor, cómo describe a los demonios, el aspecto de los demonios y también de estos 4 ángeles caídos muy peligrosos que actualmente están amarrados para que no maten a la humanidad. Pero en ese tiempo van a ser soltados, dice la palabra de Dios, para que de esa manera mueran la tercera parte de todas las personas en ese tiempo. Todas estas cosas el Señor lo permite, primeramente para vindicar su nombre, porque ha sido vejado su nombre, ha sido vituperado su nombre, y todo esto también lo manda el Señor para que se arrepientan la gente, porque muchas personas en la actualidad, por ejemplo, hay muchas personas que al estar enfermos, tener un problema muy grande, sea de su matrimonio o un problema de economía o un problema de deuda, entonces han acudido al Señor, Señor, ayúdame por favor con mi matrimonio, arregla mi matrimonio. Otros, ayúdame por favor, Señor, yo me arrepiento, esto me ha venido porque no he sido realmente, no te he recibido, Señor, por más que me han dicho, Señor, pero yo me arrepiento y yo quiero que me ayudes en esta deuda. Y el Señor te escucha, te puede ayudar porque Él tiene poder para hacerlo. Busca al Señor, búscalo a Dios, pero muchas personas no lo buscan. Dice que a pesar de todas estas clases de juicios que hay en ese tiempo de la gran tribulación, dice la palabra del Señor así textualmente, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Yo veo aquí, hermanos, por lo menos 4 pecados que ya empezó el misterio de la iniquidad en estos momentos en todo el mundo. 4 pecados que están siendo un flagelo a la humanidad. Y la gente no se da cuenta, pero solamente se queja realmente. Por ejemplo, dicen aquí el 4. Primero, homicidio. La palabra homicidio es fono o foneo. Esto quiere decir que no hay respeto a la vida humana. Acá en el Perú, seguramente en otros lugares también, pero sobre todo acá en el Perú, la vida
no vale nada, hermanos. Estaba escuchando a un sicario hace poco. Los policías le preguntaron, ¿pero por qué mataste a esa persona? Bueno, me pagaron. ¿Y cuánto te pagaron? 1000 soles. O sea, le ponen precio a la vida. 1000 soles para matar a una persona. ¿Pero por qué lo mataste? Porque era faltoso. Así esa palabra dijo así. Era faltoso, por eso lo maté y tenía que morir. O sea, hay personas, hermanos, que no consideran la vida en nada. La vida es lo más precioso que Dios ha dado. A Dios le molesta muchísimo que se derrame la sangre de las personas. Pero uno de los pecados terribles son los pecados de homicidio. Palabra foneo, asesinatos, desprecio por la vida humana. El otro pecado que ya empezó el misterio de la iniquidad y está trabajando fuertemente en toda la sociedad son los hechizos, las hechicerías, la brujería. Y esta palabra es farmaqueia, donde viene la palabra farmacia, que quiere decir que va a haber una incentificación de las drogas, los hechizos, hechicería. Después dice que no se arrepintieron de sus hechizos. También la palabra fornicación. Hay dos clases de fornicación: fornicación espiritual y fornicación física. Ahora, miren ustedes, la palabra fornicación es la palabra porneia, que quiere decir una contaminación. Físicamente, ustedes saben todas las enfermedades que tienen las personas por fornicar y todo el problema social, hijos abandonados, esposas abandonadas, y es por la fornicación. Dios le molesta que se fornique. Ahora, miren lo que dice la palabra del Señor. Esta palabra porneia, dice la Biblia, que también es idolatría. Dice la Biblia acá, adorar a ídolos es un pecado de fornicación. En Oseas, en el capítulo 4, el versículo 12, Oseas capítulo 4, versículo 12, vamos a la palabra del Señor, dice algo fundamental que todos nosotros tenemos, por favor, que poner oído a la palabra de Dios. Oseas capítulo 4, el versículo 12, voy a dar lectura a lo que dice la Biblia. Dice así: mi pueblo, dice Dios, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. ¿Por qué? Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. O sea, adorar un ídolo, a una imagen, sea de madera, de piedra, de oro, de bronce, como dice aquí la Escritura, es adorar a los demonios. Lo dice acá, lo acabo de leer, la palabra de Dios. Es adorar a los demonios. La otra palabra es los hurtos. La palabra hurtos en el griego es klematón. La palabra klematón también se le llama latrocidio, o sea, el latrocinio, el robo de la propiedad ajena. Eso se está viendo ahorita, ¿no es cierto, hermanos? Cómo está podrida la sociedad en esos 4 pecados: los homicidios, las hechicerías, las fornicaciones, también los hurtos, todo eso. Y Dios, en ese tiempo de la gran tribulación, va a mandar todos esos juicios para que se arrepientan. Lamentablemente, nos dice en estos últimos versículos que no se arrepintieron esta gente. Ahora, ¿cuál será su caso de usted? ¿Sabe qué? Dios quiere que nadie se pierda, que todos se salven, que todos se vayan al cielo. Ese es el deseo de Dios. Dios desea que nadie se pierda, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de su Hijo, de Jesucristo. ¿Y cómo debe hacer esto? Por el único camino, no hay otro camino. ¿Cuál es ese camino? Jesucristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La salvación es una gracia de Dios, hermanos. Es un regalo del Señor. En el libro de los Efesios, el capítulo 2, del versículo 8 al 9, lo dice claramente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Usted ponga su fe en Jesucristo, cree en Jesucristo, que Él murió por usted. ¿Y sabe qué es lo que nos impide estar en comunión con Dios? Y esto usted
sabe muy bien como yo que todos los hombres somos pecadores. No hay ningún hombre perfecto, ningún ser humano perfecto. Todos somos pecadores y ese pecado nos impide estar con Dios. Entonces la palabra de Dios dice en su ley, Jesucristo y Dios Padre dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte significa separación con Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso Dios nos ama tanto, fíjese, nos amó tanto y nos sigue amando tanto, que dio a su propio Hijo para que Él pague el precio del pecado, la paga del pecado. Mandó a Jesucristo y Jesucristo murió en la cruz del Calvario llevando nuestros pecados. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? Que usted lo reciba en su corazón. Ahora, recibir a Jesús no significa decir solamente una simple oración, sino que usted hacer esta oración, usted está indicando de que se ha arrepentido de sus pecados y que usted va a seguirlo a Dios conforme dice las Santas Escrituras, la palabra del Señor. El Señor dice acá claramente que si tú recibes y te arrepientes al Señor Jesucristo, lo recibes en tu corazón, entonces dice la palabra de Dios que serás salvo. Si tú te convirtieres, yo te voy a restaurar, dice el Señor. El Señor te va a levantar y te va a inscribir en el libro de la vida. Esto es muy importante que usted lo sepa. Dice la palabra del Señor que Él muestra su amor para contigo, para conmigo, que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quieres recibir a Jesucristo en tu corazón? Usted me podrá decir, no, pero yo la tengo a Cristo ese tiempo. Si lo tienes a Cristo, te felicito realmente. Pero cuando tú tienes a Jesucristo y el Espíritu Santo ha venido a tu espíritu y se ha unido a tu espíritu, tú deseas buscar su palabra, porque esta palabra de Dios, cuando tú la abres y cuando tú la lees y la estudias, estás en contacto con el mismo Dios. Si tú no estás leyendo la palabra, estudiando la palabra, buscándola a Dios, conversando con Dios, quiere decir que todavía no tienes el Espíritu Santo de Dios. Por más que digas, no, si yo tengo a Jesucristo, no lo tienes a Jesucristo. Necesitas arrepentirte y recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres irte al cielo? ¿Quieres ser inscrito en el libro de la vida? ¿Quieres recibir a Cristo? Dile estas palabras de lo más profundo de tu corazón. Inclina tu rostro así como estoy haciéndolo yo y dile, Señor Jesucristo, te pido perdón por tu intermedio, pido perdón al Padre Celestial. Yo hoy día me arrepiento de todos mis pecados y te recibo a ti como mi único Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Y ahora mismo te ruego, por favor, que me des tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Si tú le has dicho de corazón, de verdad, el Señor te ha escuchado y el Señor te ha inscrito en el libro de la vida. Te felicito. Persevera en las cosas de Dios. No es un camino fácil, es un camino angosto, pero de seguro te llevará al cielo. Dios te bendiga, muchas bendiciones. Dios te bendiga. Amén y amén. Gloria a Dios.